guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Mi nombre es Vera Quesada y represento al Ministerio de Niños Kids Kingdom del Centro Victoria. Referente a la niñez, hay una hermosa cita bíblica en Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De todo corazón les doy la más cordial bienvenida y los invito a disponerse para escuchar unas hermosas alabanzas que nuestros hermanos han preparado para esta ocasión. Me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración.
Luego de haber escuchado estas hermosas alabanzas, declaremos lo que significa para nosotros la palabra de Dios. La Biblia es la palabra indestructible de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y hoy una semilla poderosa será plantada en mí. Dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar a nuestro pastor Yamil Jiménez. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos y amigas de su canal Centro Victoria? Es una gran oportunidad y un privilegio llegar hasta ustedes nuevamente para decirles lo honrados que nos sentimos y honrado que me siento de forma especial por el cariño, por el apoyo suyo, por seguirnos tan fielmente semana a semana en las redes y por dejarnos llegar hasta su casa con el mensaje de siempre, basado en la Biblia, basado en la eterna palabra de Dios, pero un mensaje de fe, de esperanza, de optimismo. A continuación vamos a ver un video de una conferencia que recién acabamos de tener con unos 250 pastores de España, de las Islas Canarias y de toda la geografía española que estaban pidiendo pues que tocáramos el tema de qué hacer en estos momentos, qué significa ser entendidos en los tiempos, como dice el libro de las Crónicas, el primer libro, el capítulo 12, y qué representa ser entendidos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Así que espero que a ustedes les ayude, les motive, les bendiga. Entendamos que básicamente la conferencia era para pastores y para líderes de iglesias, pero yo creo que de una u otra forma pues el contenido también puede animarlos a ustedes y animarlas y bendecirlos y bendecirlas. Así que de nuevo muchísimas gracias, y si quieren colaborar con nosotros, pues la forma de hacerlo, siempre lo decimos, es orando por nosotros y compartiendo el link con sus amigos, con sus vecinos, con sus parientes, o suscribiéndose usted mismo directamente al canal. Que Dios les bendiga, consérvense seguros y pronto nos vamos a seguir reuniendo. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Un saludo desde Pérez Celedón, en el sur de Costa Rica, para toda la gente linda en España, en toda la geografía española que nos está siguiendo en este momento, en este evento de Momentum. Y cuando hablo de la geografía española, obviamente estamos llegando hasta las Islas Canarias, casi cerca del África, gracias a esta maravilla de la tecnología. Muy bien, feliz de estar con ustedes, feliz de participar en este evento tan importante y comentar un poquito cuál es nuestra perspectiva acá en América Latina, en Centroamérica específicamente, y en nuestra iglesia, Ministerio Centro Victoria. ¿Cuál es nuestra perspectiva con respecto al tema fantástico que decidieron elegir para esta conferencia, acerca de ser entendidos en los tiempos? Todos sabemos que eso es una referencia al Antiguo Testamento, es una referencia histórica a un momento crítico en la vida de David, cuando estaba siendo movido de Siclac a Hebrón y va a reinar en Hebrón durante 7 años, y luego finalmente pues va a moverse con su corte y su reino y sus ejércitos hasta Jerusalén. Y en ese contexto de cambios, en ese contexto de crisis, es precisamente donde surge en el libro de las Crónicas el tema de los 200 hombres, de los que yo creo que ya todos hemos escuchado hablar, que eran entendidos en los tiempos. Voy a compartir con ustedes unos minutos. Obviamente después vendrá el pastor Joan Castro, que es un amigo del alma, un amigo querido. Vendrá David Conde también desde Vigo, queridísimo, y de toda una vida de conocernos. Y a todos y cada uno de ustedes pues un abrazo fraterno y mis mejores deseos de que Dios los tenga en estos momentos pues seguros, animados y capacitados para animar a otros también, que eso es parte del propósito que tenemos con esta conferencia. Antes de entrar al tema, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, que va a ser nuestro texto de referencia y probablemente de los otros participantes también en esta ocasión, yo quisiera que fuéramos un momentito al libro de Proverbios, que tiene tantas cosas prácticas y tantas cosas hermosas, que a veces no sabe uno ni por dónde entrar. Pero este capítulo 28 de Proverbios, el versículo 5, dice algo interesante con respecto a este tema. Dice que los hombres malos no entienden el juicio.
o los impíos, o los pecadores, o los no creyentes, como usted quiera. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Curiosamente, en este versículo aparece 2 veces esta forma del verbo entender. Los hombres malos no entienden el juicio. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Es esta capacidad de comprender, de analizar, de razonar, de simplemente tomar los datos que tenemos a nuestro alrededor y tratar de construir con ellos una imagen sobre la cual podamos trabajar y tomar decisiones y actuar. La historia que nos compete en esta ocasión, dijimos, está en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 12. El rey David está en Siclac, que es territorio filisteo, y Dios está a punto de hacer un cambio. David no lo sabe, el rey Saúl no lo sabe, pero Dios está a punto de hacer un cambio trascendental, un cambio histórico. Va a mover a David de Siclac a Hebrón, y luego lo va a pasar de Hebrón a Jerusalén, y con David va a dar inicio a la dinastía más longeva en la historia de la humanidad. Una dinastía que se va a prolongar durante siglos y siglos, y que de alguna manera podríamos decir se prolongó hasta nuestros días y lo seguirá haciendo hasta la eternidad, porque el Rey de Reyes sigue siendo Jesús de Nazaret, y él es descendiente natural de este rey David. Pero en el momento que nos ocupa, en el momento histórico que nos ocupa, nadie en su sano juicio podría imaginarse semejante cambio, semejante transformación. El David que se nos presenta en el primer libro de las Crónicas es un David que es un prófugo, es un fugitivo, es un refugiado, ha tenido que irse a vivir entre paganos. Su rey, al que le ha servido con lealtad, lo busca para asesinarlo. Ha perdido a su esposa, que era hija de ese rey, y tiene apenas un grupito de seguidores ahí que se están esforzando por sobrevivir, apenas están encerrados, incluso, dice la Escritura, y en una situación de verdad lamentable, porque el capítulo 12, el primer versículo dice: estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado, por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. David está simplemente tratando de sobrevivir, que es la situación de millones de personas en este momento en el planeta. Una situación precaria en el área de salud, precaria en el área emocional, precaria en el área financiera. No estamos acostumbrados de pronto a ver restringida nuestra libertad de movimiento, no estamos acostumbrados a dejar de percibir cierta cantidad de ingresos regularmente, no estamos acostumbrados a que nuestra salud y la vida de nuestra familia se vean amenazados de una forma tan directa como está ocurriendo en este momento. Digámoslo, para hacer un paralelismo, David estaba en una situación tan precaria como la que estamos muchos de nosotros en este momento, y como la que están millones de seres humanos. Y de pronto como que no se ve ninguna posibilidad, no se ve ninguna esperanza. Saúl está en el trono, Saúl maneja el ejército, Saúl tiene los recursos económicos, maneja el tesoro de la nación. ¿Cómo puede David salir de esta situación? Y de pronto lo imprevisto, lo que no nos hubiéramos atrevido a soñar, empieza a ocurrir. Dios empieza a mover el corazón de los líderes militares en diferentes tribus de Israel. Y estos líderes empiezan a emigrar, a salir de sus tribus y a llevarse con ellos grupos, contingentes grandes de soldados, y van a buscar a David y le dicen: David, sentimos, creemos que debe haber un cambio en el gobierno de Israel, creemos que Saúl ya cumplió su ciclo, que es un hombre que ya desagradó a Dios, y que la estrella de Saúl está descendiendo, pero la tuya está en ascenso, y queremos que seas rey sobre nosotros. Y vamos a establecer un gobierno paralelo, un reino paralelo. Tú vas a gobernar en Hebrón. Y todo el capítulo 12 se deleita en contarnos esa cantidad enorme de guerreros, de soldados, expertos en el manejo de la espada, del escudo, de la honda, de la lanza. Nos habla de decenas y decenas de miles de hombres que empiezan a fluir como un río a buscar a David, al perseguido, al refugiado, al fugitivo, al underdog, como se dice en inglés, al perro débil, aquel por el que nadie daba un centavo, al que le estaban buscando para quitarle la vida. Empiezan a decirle: queremos que tú seas rey sobre nosotros. Y de pronto la situación da un giro de 180 grados, hay un cambio dramático.
David pasa de ser el perdedor, el candidato al último lugar, pasa a convertirse en un contrincante de cuidado, en un rival serio. De la noche a la mañana, la suerte de David da un vuelco total. Y en este relato que nos hace el escritor del libro de las Crónicas, en esa numeración de tribu por tribu, de la cantidad de soldados y guerreros y el arsenal que traen y los especialistas militares con los que cuentan, aparece ese dato curioso de los 200 hombres, los famosos, de los que probablemente vamos a oír hablar mucho en esta ocasión, estos 200 hombres que eran capaces, dice, de entender los tiempos. Como decía Proverbios capítulo 28, versículo 5, los que temen a Jehová entienden todas las cosas. Pues estos hombres que pertenecen a la tribu de Isaacar, que son hombres principales, dice el versículo 32, y que son entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer, y su dicho lo seguían todos sus hermanos. Es curioso, de pronto te hablan de 10,000 honderos por una parte, de 15,000 espadachines por la otra, te hablan de generales y de líderes poderosos y de hombres que eran arrojados y temibles en la batalla, y en medio de toda esa lista de cosas bélicas impresionantes, aparece el contingente más pequeño de todos, 200 hombres de la tribu de Isaacar. Y estos no eran honderos, ni espadachines, ni tiraban la jabalina, ni la lanza. Lo que nos dice simplemente es que eran hombres entendidos en los tiempos. Pero quizá, queridos amigos, hermanos, quizá esos 200 hombres eran los más importantes en toda esta lista. ¿Qué necesidad tan tremenda hay hoy en día de hombres y mujeres que sean entendidos en los tiempos? ¿Qué significa ser entendido en los tiempos? Creo que deberíamos de empezar por ahí, porque este es un tema muy importante del que normalmente no hablamos en nuestras congregaciones. El entender los tiempos, el discernir, el leer el contexto histórico, no solo conocer la palabra de Dios, sino también leer lo que está ocurriendo alrededor nuestro, porque Dios es un Dios que se revela en la Biblia, pero se revela en la historia también. O sea, si creemos que el Señor Jesús está en el trono, y creemos que los cambios de gobierno, los cambios de imperio, los cambios de reinos, las grandes conmociones políticas tienen un sentido, ese sentido lo tienen porque el Señor está en su trono. Él es el Señor de la historia, no solo es el Señor de la Biblia, es el Señor de la historia. La historia se mueve desde nuestra fe, se mueve en una dirección, se mueve hacia una culminación, se mueve hacia un clímax. El pueblo de Israel, el aporte quizá más importante que le hace Israel a la cultura de la humanidad, la gente dice que es el monoteísmo. Bueno, pero está bien, pero lo más importante que hace Israel es que es el primer pueblo en la historia de la humanidad que tiene un concepto de la historia. Para los griegos, para los pueblos paganos y antiguos, la historia cíclica se repetía cada cierto número de años o de milenios. Todavía en la India, en Grecia, en Roma se hablaba del gran año. En la India se habla, en el hinduismo se habla de los yugas, periodos que pueden durar millones de años. Pero es Israel el primer pueblo que tiene una revelación de que la historia de la humanidad tiene un inicio y que se está moviendo hacia un final, se está moviendo hacia una meta determinada, hacia una meta prefijada. Por eso es que ser entendido en los tiempos significa saber en qué momento, en qué etapa de ese desarrollo nos encontramos como planeta, como país, como iglesia, como seres de familia, como ministros. Es necesario leer los tiempos. Y es tan necesario que si ustedes recuerdan, y sé que lo recuerdan, en el capítulo 16 de Mateo, el Señor Jesús se indigna contra los líderes religiosos de su época y les dice: hipócritas, ustedes saben leer las señales del cielo. Si ven que hay arreboles y que hay celajes, dicen: hombre, va a haber verano, no va a llover. Pero si ven nubes oscuras y sienten que sopla el viento, dicen: va a llover. Y Jesús vamos a ver, se sorprende, le dice: ¿cómo si ustedes saben leer las señales de los cielos y no pueden leer los tiempos en los que estamos viviendo? Así que, amigos, el Dios de la Biblia, el Cristo al que predicamos y al que adoramos, espera de nosotros que seamos capaces de entender los tiempos. No todos los tiempos son iguales. Para eso tenemos Eclesiastés 3, tiempo de abrazar, de abstenerse de abrazar, de nacer, de morir, de plantar, de arrancar lo plantado. Imagínense qué clase de campesino sería el campesino que en la época de la siembra
va a cosechar. O que en la época en que se podan los viñedos, él fuera a tratar de tener su vendimia. Si no sabemos leer los tiempos, no nos vamos a poder mover ni en el mundo natural, ni mucho menos en el mundo espiritual. Entonces, hay una importancia enorme. ¿Qué características tiene esta gente que lee los tiempos? Habrá muchas y ustedes encontrarán las suyas. Yo voy a mencionar unas 3 o 4 que me parece a mí que son importantes. Si entendemos la responsabilidad que nos compete como ministros del Evangelio, como creyentes, de leer los tiempos. La gente está confundida en este momento, la gente tiene temor, están buscando respuestas de sus gobiernos, de los políticos, de las autoridades sanitarias. Y hombre, los creyentes y aún no creyentes están esperando respuestas de parte de la iglesia. ¿Qué tenemos que decir nosotros? El libro de Isaías, capítulo 21, el versículo 12, si mal no recuerdo, cuenta una historia donde una gente pagana, o sea que no pertenecían al pueblo de Israel, de Seir, le preguntaban y decían: guarda qué hora es de la noche, guarda qué hora es de la noche. La gente sabía que había tinieblas y quería que amaneciera, quería que, hombre, el alba llegase, pero no tenían forma de saber qué hora es. Y entonces esperaban que este vigilante, que este guarda, trate de imaginarse un centinela en los parapetos de la ciudad, en las almenas de las murallas, paseándose por ahí, y desde la oscuridad la gente que está dentro de la muralla gritándole: guarda qué hora es de la noche, cuánto falta para que amanezca, cuánto falta para que veamos la luz del sol. Y esta gente esperaba que el centinela, que el vigilante les diera una respuesta, y el vigilante le dice: la mañana viene. Pues yo creo que nosotros como ministros de Dios tenemos esta responsabilidad. Dios nos ha puesto sobre la muralla, nos ha puesto sobre el parapeto, y detrás de nosotros hay gente que está preguntándonos cuándo va a parar esto, qué propósito tiene, qué lugar juega esto en el plan de Dios, por qué están ocurriendo estas cosas. Y nosotros deberíamos tener una respuesta, deberíamos ser capaces de leer los tiempos. Entonces, vamos a empezar y a decirles, en primer lugar, yo creo que una de las características de estos hombres y mujeres entendidos y entendidas que saben leer los tiempos es que son personas que son analíticas, son capaces de analizar los eventos, no solo de repetir noticias, no solo son estaciones para retransmitir lo que dijo el telediario o lo que leyeron en la prensa, sino que son personas capaces de tomar la información de lo que está ocurriendo, de filtrarla, de analizarla. Y para ese filtro y ese análisis, la mejor herramienta que tenemos es la palabra de Dios. No podemos convertirnos simplemente en portadores y en repetidoras de los datos, de las estadísticas, de la catástrofe. Sabemos cuántos fallecidos, cuántos contagiados, cuántos recuperaron su salud, y todo eso es bueno, pero eso lo puede saber la gente escuchando a las autoridades de salud, escuchando las oficinas de prensa de los gobiernos. Pero aparte de la estadística fría, aparte del dato matemático, aparte de si la curva está creciendo o está aplanándose o ya empezó a descender, las personas necesitan oír algo, oír que Dios está en el trono todavía, que aunque no entendamos al 100% los propósitos del Señor y por qué ocurren cosas desagradables y catastróficas en el planeta, entendemos perfectamente que el Dios al que servimos es un Dios de propósitos, que la historia se está moviendo en una dirección y que no hay ninguna catástrofe ni ninguna dificultad que pueda tomar por sorpresa a este Dios maravilloso. La gente necesita escuchar una voz de esperanza, necesita escuchar un sonido cierto de la trompeta para poder prepararse para la batalla que viene, porque cuando esto pase, créame que van a empezar los problemas. Van a empezar problemas financieros, problemas de familia, problemas de iglesia. Tenemos que estar preparándonos, analizando la situación. Repito, no solo a la luz de lo que dicen los medios seculares, que son importantísimos para mantenernos informados, pero balanceando esto y combinándolo con lo que dice la palabra eterna de Dios. Capaces de analizar, de juzgar, de no creer todo lo que oímos y de no repetir todo lo que oímos, sino filtrarlo. Eso creo que es importante. En segundo lugar, el capítulo 12 del primer libro de Crónicas, dice que estos hombres, estos 200 hijos de Isaacar o descendientes de Isaacar, entendidos en los tiempos, dice que eran hombres que sabían lo que se debía hacer. Una vez que uno se ubica en el tiempo,
Eso te va a dar un conocimiento de saber precisamente qué es lo que se debe hacer en determinado momento. Les ponía el ejemplo del dueño del viñedo, que en la época de plantar o de podar, pues va a ir a buscar uvas. Como no conoce el tiempo, no conoce exactamente qué es lo que se debe hacer en ese instante. Sea como el padre de familia que tiene un bebé de 6 meses y quiere enseñarlo a leer o quiere enseñarlo a escribir. O sea, el niño tiene el potencial y va a lograr hacerlo, pero este no es el tiempo. Hace unos muchos años, no quiero recordar cuántos, me contaron la compañía petrolera, la Texaco, creo que era en esa época, hizo un contrato en Arabia Saudita y mandó como 700 técnicos a hacer prospectos para ver si había mantos de petróleo nuevos, a reparar unos oleoductos, bueno, una serie de trabajo, eran como 780 técnicos y tenían como 5 o 6 meses ya de estar trabajando ahí en Arabia Saudí. Y entonces los jefes, los gerentes de la compañía en Estados Unidos se acordaron que estos señores tenían también pues necesidades espirituales, contrataron a un pastor muy reconocido y lo enviaron a Arabia con todo, obviamente todos los gastos pagos, con una buena compensación económica, pues para que fuera a predicarle un sermón a esta gente un domingo y los animara y los motivara que pronto iban a volver a sus casas y a sus esposas y a sus hijos y les inyectara un poco de entusiasmo. Este señor fue y predicó un sermón espectacular. Me parece que el sermón fue inolvidable. El tema era los peligros del adulterio. Ahora trate de imaginarse usted en el desierto, 750 hombres, donde no hay una mujer en kilómetros y kilómetros y kilómetros a la redonda. ¿Qué necesidad tienen de oír un sermón sobre los peligros del adulterio? Si no hay ni siquiera con quién adulterar, aunque tuvieran deseo de hacerlo. Entonces el sermón es bueno, la palabra es excelente, la homilética, la hermenéutica, los textos bíblicos, todo lo que usted quiera. Pero ese no era ni el lugar ni el momento. El pastor con todo el respeto, puede haber sido un tremendo hombre de Dios, pero fue incapaz de leer el tiempo, fue incapaz de leer el momento. Y entonces si nosotros no lo leemos, dejamos de ser pertinentes. Dejamos de estar contextualizados con lo que está ocurriendo. Y nuestro mensaje va a perder relevancia. No solo hay que leer el tiempo, la importancia de leer los tiempos, de discernir los tiempos, de saber si es tiempo de verano o tiempo de lluvia, de saber si es tiempo de abrazar o de abstenerse de abrazar, es que nos va a permitir saber qué hacer en determinado momento y qué no hacer. Yo creo que toda esta situación que se nos ha venido encima con el tema de la pandemia, por lo menos a mí, me ha hecho recapacitar en una serie de situaciones. ¿Qué tan preparadas están nuestras iglesias para sobrevivir a algo peor que esto o algo que se prolongue más meses de lo esperado? ¿Qué tan preparados estamos para funcionar como iglesia y seguir adorando y seguir predicando el evangelio si nuestro sistema de liturgia de pronto colapsa? Estamos basados en la liturgia, en el culto, en la alabanza, en la adoración, en los sermones presenciales, o nuestra fe puede encontrar otras formas de expresarse y de comunicarse en contextos diferentes. Cuando uno recuerda que la iglesia primitiva funcionaba no en templos, sino en casas, que no tenían bandas de adoración, que no tenían medios tecnológicos como los que tenemos nosotros. Y sin embargo la iglesia no paraba de crecer, porque dependía más que nada del poder del Espíritu Santo, porque dependía del apego al poder de la palabra de Dios. Entonces, repito, y no tiene nadie más por qué pensarlo así, pero yo sí me he cuestionado mucho, bueno, ¿estamos nosotros capaces, en capacidad para hacer cambios drásticos, para poder sobrevivir a una crisis, capacidad para pasar de tener una cantidad de hermanos en una reunión masiva a tener de pronto 200 reuniones en hogares? ¿Hemos capacitado durante estos años a 200 líderes o simplemente hemos entretenido a la gente? ¿Tenemos gente lo suficientemente seria, enamorada de Jesús, capacitada bíblicamente, responsable de buen testimonio para hacerse cargo de 200 grupos? O sea, tenemos 200 personas así para que cada uno pudiera dirigir un grupo en los hogares. ¿Está nuestra gente tan comprometida con la visión, con el reino de Dios, con el propósito de Dios y con la iglesia, como para, a pesar de que duren 2, 3, 4 o 6 meses sin ir a una reunión masiva, puedan seguir colaborando financieramente y ayudando a sostener los otros gastos del ministerio?
porque digámoslo todo de una vez, esta crisis pues nos va a golpear también a las iglesias, en todas las áreas, en la financiera y todo lo demás. Pero entonces, ¿será que el método que hemos utilizado hasta ahora es el único? ¿O que Dios está levantándonos para que reflexionemos y nos cuestionemos también sobre... No hay nada malo en cuestionarse, la Biblia dice: examinaos vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Pero ahora no se trata de examinarnos a nosotros mismos, que es importante, es examinar los métodos, la liturgia, el sistema organizativo y operacional con el que hemos trabajado durante las últimas décadas. ¿Será que Dios también nos está mostrando que deberíamos de empezar a hacer algunos ajustes por ahí? Cuando empezamos a leer los tiempos y analizar las cosas, eso dice primer libro de Crónicas, que nos ayuda para saber qué es lo que debemos hacer en determinado momento. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, hay una historia que todos conocemos. Jesús va caminando con los discípulos por el campo y les dice: ustedes dicen que faltan todavía 4 meses para la siega, pero yo les digo, alcen los ojos y vean que ya los campos están listos, están blancos para la siega. Entonces, desde el punto de vista agrícola, todavía no era la estación de la cosecha, no era la estación de la siega. Pero desde el punto de vista espiritual, Jesús les está pidiendo a sus discípulos: aprendan a leer el tiempo, no solo el tiempo de las actividades agropecuarias, no solo el tiempo de la cosecha o la siega o la vendimia, pero aprendan a ver también el tiempo de la cosecha espiritual. O sea, no hay 4 meses por delante, es hoy, es ya los campos están maduros. Nos permitirá esta crisis a nosotros analizar y ver hasta qué punto como iglesias hemos sido quizá un poquito negligentes en alzar los ojos y en ver que el tiempo es más corto de lo que nosotros habíamos pensado. Le ayudará a las ovejas nuestras, a los miembros de nuestras congregaciones, a reflexionar y decir: caramba, yo he estado 6, 7 años en la congregación y nunca he llevado una visita, nunca le he hablado de Cristo a nadie. Nos ayudará este tiempo a alzar los ojos de nuestros ombligos, de nuestros propios problemas, de nuestras propias necesidades, de ser tan egocéntricos y empezar a ver el mundo como un campo que está maduro y que está a punto de pasarse el tiempo si nosotros no hacemos algo. Entonces, repito, esta capacidad de analizar, esta capacidad de saber qué hacer es importantísima. Y la otra cosa que tienen los hombres y las mujeres que son entendidos en los tiempos es que tienen influencia. Una vez que uno ora al Señor, una vez que uno se dispone, dice: Dios, enséñame a leer las cosas de modo diferente, salirme un poquito del cajón, del pensamiento tradicional, de que lo hago así porque así me enseñaron, así lo hacen todos en mi organización, en mi denominación, en mi concilio. Señor, dame ideas, dame estrategias, dame gente que sea capaz de comprender esas ideas. Entonces nos volvemos personas influyentes. Dice la escritura que estamos leyendo, que es el texto base de esta conferencia de Momentum, dice primera Crónicas capítulo 12, que cuando estos 200 hijos de Isaacar hablaban, todos los de Israel les obedecían. Entonces tenemos la idea que nos está dando el escritor de decenas y decenas de miles de soldados que están llegando, que se le están uniendo a David en Siclag y en Hebrón. Pero eso nos abre la puerta a una sospecha. ¿Sería que fue un movimiento espontáneo? ¿Sería que de pronto todos estos cientos de miles de personas sintieron el deseo, qué ganas de ir a ver a David? ¿O no será más bien que estos 200 utilizaron su influencia para viajar a los territorios de diversas tribus, para proponerles a la gente, a los líderes, a los príncipes de esas tribus, una posibilidad nueva, un futuro nuevo, para decirle: mira, hay un hombre ahí que parece que tiene la unción de Dios, que tiene una visión nueva de lo que debe ser el reino, que tiene un espíritu de alabanza, de adoración, que es un guerrero como nosotros? ¿No sería bueno considerar la posibilidad de buscarlo? Digo, nada más estoy sugiriendo, no trato de ser dogmático en esto, pero ¿no será que estos 200 tienen mucho más peso de lo que hemos creído hasta ahora? ¿No será que cuando Dios nos da esta habilidad, este don, este talento, como queramos llamarlo, de ser entendidos en los tiempos, eso nos va a convertir en hombres y mujeres de influencia, que tenemos una palabra apropiada en el momento apropiado para las personas que están en necesidad? La iglesia necesita desesperadamente volver a ser relevante en la sociedad que tenemos. Necesita tener presencia, necesita tener peso.
Uno lee en el libro de Esther, en el primer capítulo, que Asuero estaba en problemas. Y lo primero que hace el rey Asuero cuando está en problemas, aunque era un pagano, dice, mandó a buscar a los sabios que eran entendidos en los tiempos. Parece que esta es una necesidad de los reyes, de los gobiernos. Pero seamos honestos, ¿cuántos gobernantes hoy en día buscan como asesores a los ministros del evangelio, a los pastores? Quizás nos hemos perdido en nuestras propias discusiones bizantinas, en nuestros propios conflictos doctrinales, en convencer a los miembros de nuestra iglesia que nuestra doctrina es la única santa, correcta, pura y perfecta y bíblica, y que todos los demás tienen un puntito con muchos puntotes de errores doctrinales y desviaciones, y que nosotros somos la crème de la crème. No será tiempo tal vez de quitar la vista de todas estas cosas y alzar los ojos y ver el campo, ver el mundo que está listo para la siega, ver todos estos cientos de miles, millones de personas ya contagiadas con pánico, sus familias, gente sufriendo en todos los países. Y puede que este ni siquiera sea la crisis más grave que tengamos que enfrentar. Puede que en el transcurso de nuestra vida vengan cosas aún peores, no sabemos. La cosa es que deberíamos de estar preparados para en cualquier circunstancia poder ministrar de acuerdo al tiempo, al kairos que estamos viviendo en ese momento. Y muy bien, yo creo que ya es hora de ir cerrando. Vamos a leer el libro de Daniel, si ustedes me quieren acompañar, todos creo que conocen el texto también, pero hagámoslo. Daniel capítulo 12, ya al cierre del libro, el profeta dice algo muy hermoso, que yo creo que vale la pena repetir aquí. En el versículo 3 de Daniel 12, dice los entendidos, y otra vez el verbo entender, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Muy bien, Daniel otra vez vuelve a hablar aquí de hombres entendidos, de mujeres entendidas. Y esta gente tiene una responsabilidad enorme, según el profeta. ¿Cuál es esa responsabilidad? Y está hablando, si usted lee el capítulo 2, está hablando de un contexto escatológico, está hablando del final de los tiempos, está hablando de las últimas generaciones que van a pisar en este planeta. Y a esta gente, él dice que el trabajo de los entendidos es enseñarle la justicia a la multitud. Volvemos a hablar de relevancia, volvemos a hablar de crecimiento, no de crecimiento per se, no crecimiento para satisfacer mi ego, no crecimiento para demostrarle a todo el mundo que yo tenía razón y que mi doctrina es la correcta y que yo soy el ungido de Dios, sino crecimiento por compasión. Ganar almas no para llenar el templo, sino para llenar el cielo. Ganar almas no porque la gente sepa que yo soy un excelente ministro, sino ganar almas porque Cristo pagó el precio por ellas. Tal vez esto sea una llamada de atención, pagada a un precio carísimo, en millones de euros, en miles de vidas, en sufrimiento y en lágrimas. Pero es una llamada de atención de parte del Señor para que levantemos los ojos y vivamos el campo. Toda crisis es una oportunidad. David estaba en crisis en Siclac, pero esa crisis abrió la puerta para la mayor oportunidad de su vida. Pasó a gobernar a Hebrón y estuvo 7 años en Hebrón y después pasó a Jerusalén. Y cuando David estaba en Siclac, y con esto termino, cuando David estaba en Siclac, vinieron los enemigos y saquearon su campamento, se robaron a sus familias, sus hijos, robaron sus animales y sus bienes. Y cuando David venía de una incursión de lejos, desde alguna colina, vio la humareda, las tiendas quemadas, los corrales destruidos y el campamento vacío, y se tiró a llorar. Y los fieles pocos que estaban con él en ese momento querían apedrearlo y matarlo, porque los había hecho fracasar. Yo no me puedo imaginar una situación más crítica. David encerrado, así dice esa historia, David encerrado en Siclac, a punto de morir. Los 4 amigos que tenía dispuestos a rebelarse contra él y asesinarlo. Sus hijos perdidos, sus mujeres perdidas, el ganado perdido, arruinado, Saúl buscándolo para matarlo. No, yo creo que no se puede estar peor que eso. Pero valga la repetición, valga el cliché, nunca está más cerca de amanecer que cuando nos parece que está más oscura la situación. David no lo sabía y nadie lo sabía, pero Dios estaba usando esa crisis para hacer un cambio de paradigmas gigantesco,
para introducir una nueva genealogía que iba a traer al Salvador del mundo a este planeta. Dios permitió que David llorara y sufriera en Siclac, porque David podía ser rey en Siclac, de un grupo pequeñito, o podía ser rey en Hebrón. Pero Dios no había ungido a David para que fuera rey en Hebrón, sino para que fuera rey en Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios. Dios no quiere la segunda mejor cosa para ti. Dios no quiere the second best, quiere lo mejor. Dios no te llamó y te ungió y te redimió para que tengas un ministerio de segunda categoría. A veces los problemas, las luchas y las dificultades que tenemos, lo que llamamos crisis, es nada más la puerta del cambio que está girando. Y Dios nos va a hacer pasar por esa puerta y nos va a llevar a pastos mejores y aguas más frescas. Ese es mi deseo para ustedes, amados en España, gente querida, gente amada, y que en este momento están pasando por lágrimas y dificultades, pero no son solo ustedes, son sus hermanos en todo el mundo también. Y también aquí hay gente que les ama, que les recuerda con cariño y que ora por ustedes. Que Dios les bendiga muchísimo, cuídense, manténganse seguros y muy pronto se van a abrir las puertas del redil y vamos a saltar y a correr como becerros de la manada cuando brille el sol. Que estén muy bien, que Dios les bendiga mucho y hasta que nos podamos ver nuevamente. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará.